Siente la quietud que precede a toda gran revelación, pues en el silencio del alma es donde la verdad se despliega, no como un susurro pasajero, sino como la resonancia profunda de aquello que es eterno. Comprendamos, mis queridos amigos, ¿por qué tanto se lamentan de que sus deseos permanezcan como fantasmas esquivos, bailando en la periferia de su existencia, nunca materializándose en la carne del mundo perceptible? La respuesta, simple en su majestuosidad, reside en la profunda falta de comprensión de la ley que rige toda creación, la ley de la asunción, la ley de la conciencia. No es que la ley falle, jamás lo hará, porque es la naturaleza misma de Dios. Somos nosotros quienes, en nuestra ignorancia e impaciencia, nos retiramos del umbral del milagro, justo en el momento más crucial, justo cuando la semilla está a punto de germinar, justo cuando el velo de la ilusión está a punto de desvanecerse. Consideren la paciencia del agricultor. Él no siembra una semilla hoy y desentierra la tierra mañana para ver si ya es un árbol frondoso. Conoce la ley de la germinación. Siembra con fe, riega con constancia y espera con paciencia, sabiendo que en el tiempo divino, la semilla manifestará su pleno potencial. La naturaleza no se apresura. Y ustedes, que son la naturaleza misma de Dios, que son el operario de esta ley divina, ¿por qué esperan un resultado instantáneo, una floración en el mismo instante de la siembra? Se frustran, dudan, y al dudar, retiran la energía de su imaginación, esa energía vivificante que nutre la semilla de su deseo. La mayoría de ustedes opera bajo la creencia limitante de que la manifestación es un evento lineal, un proceso que requiere esfuerzo constante en el mundo exterior. Piensan que deben hacer algo, forzar algo, manipular las circunstancias para que su deseo se cumpla. Pero la verdad es diametralmente opuesta. La manifestación no es un acto de hacer, sino un estado del ser. Es una aceptación incondicional de que aquello que desean ya es, en el reino invisible de la conciencia. Es vivir desde el final, no para el final. Cuando les digo que vivan desde el final, no les estoy dando una técnica superficial para engañar a su mente. Les estoy revelando el más profundo de los principios divinos. El universo no distingue entre lo que es real en vuestra experiencia sensorial presente y lo que es real en vuestra imaginación vívida. Para la conciencia, lo único que existe es el ahora. Por lo tanto, si en este instante presente te sumerges en la sensación de que tu deseo ya se ha cumplido, si habitas esa realidad con cada fibra de tu ser, si respiras el aire de ese futuro como si ya fuera tu presente, el universo no tiene más opción que reorganizar sus circunstancias para reflejar esa verdad interna. ¿Y por qué? Entonces, ¿os rendís? Os rendís porque no podéis ver el puente de incidentes que os llevará a vuestro deseo. Os rendís porque las circunstancias externas parecen contradecir vuestra asunción. Os rendís porque buscáis pruebas en el mundo tridimensional antes de que la semilla haya brotado completamente. Esta es la trampa, el error fundamental. La prueba nunca precede a la asunción. La asunción es la causa, la manifestación es el efecto. Cuando exigís ver para creer, os estáis negando vosotros mismos la posibilidad de la creación. Estáis invirtiendo la ley. La ley es, cree y verás. Asume y la realidad se conformará a tu asunción. El milagro no es algo que ocurre fuera de ti, por intervención divina externa. El milagro es el despliegue natural de una asunción sostenida. Es el fruto maduro de una semilla plantada y nutrida con fe inquebrantable. Piénsenlo. Si desean una salud vibrante, pero continúan identificándose con la enfermedad, si cada vez que miran su cuerpo ven la aflicción, si cada vez que hablan de sí mismos, su narrativa es la de la dolencia, ¿cómo puede el cuerpo, que es un sirviente fiel de vuestra conciencia, manifestar algo diferente? Vuestra conciencia es la única causa de vuestra experiencia. La mente humana, en su estado no entrenado, es un torbellino de distracciones, dudas y miedos arraigados. Se apega a la lógica, a lo que es razonable, a lo que ha experimentado en el pasado. Pero la lógica humana es una prisión para la imaginación divina. La imaginación no conoce límites. No se adhiere a las leyes de la física tal como las conocemos en la experiencia tridimensional. Ella es el reino de la posibilidad infinita, el taller de Dios. Cuando te rindes a la lógica del 13, te rindes a las apariencias, te rindes a lo que tus ojos físicos te dictan, en lugar de mantener la visión de tu ojo interno, la visión de tu yo divino. La persistencia, no como un esfuerzo forzado, sino como una permanencia tranquila y confiada en la asunción, es la clave. Es la fe que se niega a ser sacudida por la tempestad de las circunstancias externas. Imaginen que desean un nuevo hogar. Ustedes han entrado en el sentimiento de vivir en esa casa.
Han sentido la textura de sus paredes, el aroma de sus habitaciones, la alegría de su jardín. Han asumido la sensación de posesión. Y luego, el mundo exterior les muestra un sinfín de obstáculos. No hay casas disponibles, los precios son prohibitivos, sus finanzas no son suficientes. Si en ese momento se retraen de su asunción, si permiten que la duda se instale, si empiezan a buscar cómo esto se hará realidad en lugar de simplemente saber que ya es, entonces están interrumpiendo el flujo del milagro. El cómo no es asunto vuestro. El cómo es el puente de incidentes que la conciencia divina, vuestro yo superior, erige para llevaros de vuestro estado actual a vuestro estado deseado. Vuestra única tarea es mantener el estado final, la sensación de que ya es. El universo se encargará de los detalles, de las conexiones, de las sincronicidades que os guiarán sin esfuerzo hacia vuestro deseo. Pero si os aferráis al cómo, estáis poniendo condiciones a lo infinito, estáis tratando de limitar la sabiduría ilimitada de vuestro ser divino. La mayoría de la gente se rinde justo antes del milagro porque confunde la fe con la esperanza. La esperanza es un deseo con incertidumbre. La fe es un conocimiento interno, una certeza inquebrantable, una convicción de que aquello que has asumido ya existe en el reino de la conciencia. La fe no dice espero que suceda. La fe dice ya está hecho. Es esta certeza, esta convicción profunda, la que activa la ley y trae la manifestación a la forma visible. Recuerden las palabras, si crees que ya lo tienes, así será. Esta es la esencia. No dices si trabajas duro para conseguirlo, o si te esfuerzas al máximo, o si manipulas a las personas para que te lo den. Dices si crees que ya lo tienes. Y creer, en este contexto, no es un mero asentimiento intelectual. Es una inmersión completa en la sensación de la realidad deseada. Es habitar ese estado, respirarlo, vivirlo desde adentro hacia afuera, hasta que se vuelva tan real para ti como la silla en la que te sientas. La persistencia no es una lucha, es una permanencia en la paz, una tranquilidad en el saber. Cuando te rindes, no es porque la manifestación sea imposible, sino porque tu fe es débil, tu asunción no está lo suficientemente cimentada. Te rindes porque buscas señales externas antes de que la semilla haya madurado en tu conciencia. El milagro, el momento de la eclosión, es el clímax de tu persistencia silenciosa en la asunción. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada estado asumido, es una vibración, una onda que se propaga en el océano de la conciencia. Cuando te sumerges en el sentimiento de que tu deseo ya se ha cumplido, estás emitiendo una vibración particular. El universo, que es una vibración perfecta, responde a esa frecuencia con su eco correspondiente. Pero si alternas entre la fe y la duda, si un día afirmas tu deseo y al día siguiente te lamentas de su ausencia, estás enviando señales mixtas. Es como un radiotransmisor que cambia de frecuencia constantemente. ¿Cómo puede el receptor sintonizarte? La mente humana es poderosa, pero a menudo se utiliza de manera dispersa y sin propósito. Se la deja vagar, atrapada en los ciclos de la preocupación y la memoria del pasado. Pero cuando la mente se disciplina para enfocarse singularmente en la asunción del deseo cumplido, se convierte en un imán irresistible. Es en esa concentración, en esa saturación del sentimiento, donde el milagro se gesta. Y es precisamente cuando esa saturación está a punto de alcanzar su punto de inflexión, cuando la manifestación está a las puertas, que muchos se desaniman y se rinden. ¿Por qué? Porque el viaje hacia la manifestación a menudo implica una fase de incubación, un periodo de silencio aparente donde nada parece estar sucediendo en el exterior. Es como el invierno para la semilla. Bajo la superficie, en la oscuridad, se están produciendo procesos complejos e invisibles. La semilla está absorbiendo nutrientes, rompiendo sus paredes, preparándose para el brote. De la misma manera, en el reino de la conciencia, tu asunción está trabajando silenciosamente, reorganizando las circunstancias, atrayendo las personas, los eventos y los recursos necesarios para manifestarse. Pero si te impacientas durante este periodo de incubación, si cedes a la duda y al desánimo, estás desenterrando la semilla prematuramente. Imagina que deseas una relación amorosa y plena. Te has sumergido en el sentimiento de estar amado, de ser apreciado, de compartir tu vida con esa persona ideal. Has sentido la calidez de ese amor, la alegría de esa compañía. Y luego, pasan los días, las semanas, y quizás no aparece nadie en tu vida que se ajuste a tu ideal. O quizás conoces a alguien que parece prometedor, pero la situación no se desarrolla como esperabas. Si en ese punto te rindes, si dices esto no funciona para mí, si regresas al estado de soledad y desesperanza, estás matando la semilla de tu deseo.
El milagro siempre está ahí, esperando ser revelado. Pero requiere una mente persistente en su asunción, un corazón que no se deje turbar por las apariencias. Requiere la audacia de vivir como si aquello que deseas ya fuera una verdad innegable en tu mundo. Y este es el punto crucial. La asunción no es un acto de una sola vez. Es un estado sostenido. Es un compromiso con la verdad de tu deseo, independientemente de lo que te muestren tus sentidos físicos. La clave es la inmersión total. No puedes pretender estar en el estado del deseo cumplido por 5 minutos y luego pasar las siguientes 23 horas y 55 minutos lamentándote de tu situación actual. Debes saturar tu conciencia con la sensación de que ya lo tienes. ¿Cómo se hace esto? A través de la imaginación disciplinada, a través de la visualización creativa, a través de la gratitud anticipada, a través de la conversación interna que se alinea con tu deseo. Cada pensamiento, cada palabra, cada sentimiento debe ser un voto de lealtad a la verdad de tu asunción. El error de la mayoría es que asumen su deseo por un momento, luego salen de ese estado y asumen la carencia de nuevo. Y luego se preguntan por qué su deseo no se manifiesta. Es como plantar una flor y luego arrancarla de raíz cada vez que no ves el brote inmediatamente. El proceso de manifestación es orgánico, natural y requiere nutrición constante de tu conciencia. Cuando te digo que te rindes justo antes del milagro, me refiero a que te rindes justo cuando la presión de tu asunción está a punto de romper la barrera de la resistencia de tu mundo tridimensional. Es en ese punto de máxima tensión interna, donde tu fe es puesta a prueba por las apariencias, que la mayoría colapsa. Es en ese momento donde la oscuridad es más profunda antes del amanecer, que la mayoría abandona la búsqueda. Pero es precisamente en ese punto de inflexión, en la persistencia inquebrantable, donde el milagro se revela. La ley de la asunción es implacable en su cumplimiento. No puede fallar. Si asumes un estado, ese estado se manifestará. El único factor variable es tu propia persistencia en esa asunción. Si persistes en la carencia, manifestarás carencia. Si persistes en la abundancia, manifestarás abundancia. El universo es un espejo perfecto de tu conciencia dominante. No hay juicio, no hay favoritismo. Solo la ley en acción, perfecta e infalible. Por lo tanto, si te encuentras en un estado de frustración, de impaciencia, de duda, detente. Reconoce que estás operando desde la creencia de la carencia. Regresa al estado deseado. Vuelve a sentir la realidad de tu asunción. Cierra los ojos y sumérgete en esa sensación de logro, de posesión, de gratitud. No por un momento fugaz, sino hasta que la sensación te sature, hasta que se convierta en tu realidad predominante. Es como respirar. No respiras una vez y esperas que sea suficiente para el día. Respiras continuamente, porque es esencial para la vida. De igual manera, debes respirar tu asunción, vivir en ella continuamente, para que se manifieste en tu experiencia. El milagro no es una excepción a la ley. Es la culminación de la ley. Es la manifestación de lo que ha sido concebido y nutrido en la imaginación. Y si te rindes, es porque aún no has comprendido la verdad de tu ser, la verdad de que tú eres el creador, que tu conciencia es la única realidad. Cuando te rindes a la ilusión de impotencia, a la idea de que eres una víctima de las circunstancias, en lugar de reconocer que eres el moldeador de tu propio destino. Recuerden siempre que la paciencia es una virtud divina. No la paciencia pasiva de la espera sin propósito, sino la paciencia activa de la asunción sostenida. Es saber que, aunque las apariencias lo nieguen, tu deseo ya está hecho en el reino de la conciencia, y que el mundo tridimensional no tiene más opción que conformarse a esa verdad. No se apresuren, no duden, no se rindan. Mantengan la visión, mantengan el sentimiento y observen cómo el universo, como un fiel sirviente, reorganiza todo para traer a la forma aquello que han concebido en el templo sagrado de su imaginación. El milagro está siempre al borde, esperando el momento perfecto de vuestra inquebrantable fe para desplegarse. Y ese momento es ahora, siempre y cuando no te rindas. La rendición, amados míos, es el eco de una voz antigua en vuestro interior. Una voz de duda y limitación que os susurra que no sois dignos, que no sois lo suficientemente poderosos, que el universo es un lugar caprichoso e indiferente a vuestros anhelos más profundos. Pero yo os digo, esa voz es una mentira, una ilusión proyectada por las creencias arraigadas en vuestro subconsciente, aquellas que habéis acumulado a lo largo de una vida de condicionamiento y de observación del mundo tal como parece ser, en lugar de como verdaderamente es. El verdadero milagro no reside solo en la manifestación de vuestro deseo, sino en la transformación interna que ocurre cuando os negáis a ceder ante esa voz,
cuando os atrevéis a persistir en la verdad de vuestro deseo, incluso cuando todas las apariencias os gritan lo contrario. Consideremos la naturaleza del tiempo. Para la conciencia, el tiempo no existe en la misma forma lineal que percibimos en el mundo tridimensional. Todo es ahora. El pasado y el futuro son meras proyecciones de la mente, creaciones de la memoria y la anticipación. Pero en el reino de la conciencia, todo coexiste en un eterno presente. Esto significa que vuestro deseo, en su forma perfecta y acabada, ya existe en este mismo instante, en el vasto campo de la conciencia. Vuestra tarea no es crearlo, sino percibirlo, alinearse con él y permitir que se despliegue en vuestra experiencia. Cuando os digo que no os rindáis, os estoy exhortando a mantener vuestra atención y vuestro sentimiento fijados en esa realidad ya existente. La razón por la que muchos se rinden es porque se distraen, porque permiten que la mente divague hacia los problemas, las carencias, los obstáculos. Y al hacerlo, cambian su estado de conciencia. Cambian de canal, por así decirlo. Y si cambian de canal, ¿cómo esperan sintonizar la estación de radio que estaban escuchando? La coherencia en la asunción es la clave para la manifestación. Es la permanencia en el estado deseado, hasta que ese estado se imprima tan profundamente en vuestro subconsciente que no puede evitar proyectarse en vuestro mundo exterior. El subconsciente es el sirviente fiel. No cuestiona, no juzga. Simplemente acepta lo que le es impreso por vuestra conciencia consciente, por vuestro sentimiento dominante. Si repetidamente os sumergís en la sensación de carencia o de fracaso, el subconsciente lo acepta como una directriz y procede a manifestar más de eso en vuestra vida. Pero si, a pesar de las apariencias, persisten en la sensación de que vuestro deseo ya es una realidad, el subconsciente lo acepta como una verdad innegable y orquesta los eventos y las circunstancias para que esa verdad se refleje en vuestro mundo. La rendición es un acto de incredulidad. Es decir, en efecto, no confío en la ley. No confío en mí mismo como el operario de la ley. No confío en que aquello que concibo en mi imaginación pueda manifestarse en la realidad. Y cuando esta incredulidad se asienta, detiene el flujo del poder creativo. Es como bloquear el grifo de una fuente. El agua, que es la vida, el poder manifestador, deja de fluir. Vuestro trabajo no es hacer que algo suceda, sino permitir que suceda. Permitir que la ley trabaje a través de vosotros. Y ese permiso se otorga a través de la persistencia en la asunción. La gente se rinde porque se agota tratando de hacer que las cosas sucedan en el plano físico, en lugar de simplemente ser en el estado deseado. El esfuerzo no es en la acción, sino en la disciplina de la imaginación. El verdadero esfuerzo es el de mantener la atención fijada en la realidad deseada, sin permitir que se desvíe por las apariencias o las dudas. Imaginemos que deseáis una libertad financiera absoluta. Habéis sentido la ligereza de no tener preocupaciones económicas, la alegría de la abundancia que fluye sin esfuerzo. Habéis visualizado vuestras cuentas rebosantes, vuestros gastos cubiertos con facilidad, la capacidad de ayudar a otros sin restricción. Y luego, el banco os envía un extracto que parece reírse de vuestra asunción. Os surge un gasto inesperado que parece drenar vuestros recursos. Es en ese preciso instante, cuando la contradicción es más aguda, que muchos sucumben. Dicen: no funciona. Esto es una locura. La realidad es esta cuenta vacía, no mis sueños de abundancia. Y al hacerlo, se rinden. Se desconectan del estado de abundancia y regresan al estado de carencia, reforzándolo con su atención y su emoción. Pero si en ese momento os negáis a aceptar la apariencia, si os aferráis con más fuerza al sentimiento de la abundancia, si agradecéis por la riqueza que ya poseéis en conciencia, incluso si vuestros ojos físicos no la ven aún, entonces estáis construyendo una fuerza imparable. La mente, el subconsciente, tiene que ceder. El mundo tridimensional tiene que reflejar lo que vuestra conciencia asume como verdadero. Es una ley. No hay excepciones. El milagro siempre está a la vuelta de la esquina, porque vuestra asunción ya ha puesto en marcha los acontecimientos para su manifestación. Lo que experimentáis como tiempo es simplemente el despliegue secuencial de eventos que vuestra asunción ya ha orquestado en el reino de lo invisible. Cuando os rendís, es como apagar la luz justo cuando el objeto que buscabais estaba a punto de ser iluminado. La fe no es algo pasivo. Es una fuerza activa, una convicción interna que mueve montañas. Y esa fe se demuestra a través de la persistencia inquebrantable en la asunción. No podéis decir que tenéis fe si cada vez que las apariencias os desafían, os retractáis de vuestro deseo. La fe es la certeza de lo que no se ve. Es la sustancia de lo que se espera. Es saber, con cada fibra de vuestro ser, que vuestro deseo ya es,
y que su manifestación es solo una cuestión de tiempo y de vuestra propia persistencia. Muchos buscan una técnica perfecta, un método infalible. Pero la única técnica infalible es la asunción sostenida, la persistencia en el sentimiento del deseo cumplido. Las visualizaciones, las afirmaciones, las meditaciones son herramientas para ayudaros a entrar en ese estado y a permanecer en él. Pero la esencia no es la técnica en sí, sino el estado de conciencia que la técnica os ayuda a alcanzar y a mantener. Así que, la próxima vez que sintáis la tentación de rendiros, la próxima vez que las apariencias os desafíen, recordad esto: estáis justo en el umbral del milagro. La noche es más oscura justo antes del amanecer. La flor está a punto de brotar justo cuando las raíces están más profundamente ancladas y la semilla ha absorbido toda la energía necesaria. Vuestro deseo está a punto de manifestarse justo cuando vuestra persistencia ha alcanzado su punto de saturación en la conciencia. No os rindáis al miedo, no os rindáis a la duda, no os rindáis a la lógica limitante del mundo tridimensional. Rendíos solo a la verdad de vuestro ser, a la verdad de que vuestra imaginación es Dios en acción, que vuestra conciencia es la única realidad. Si persistís en el sentimiento de vuestro deseo cumplido, si habitáis en ese estado con la misma naturalidad con la que respiráis, el universo no tendrá más opción que conformarse a esa verdad. Vuestro poder es infinito, más allá de toda medida humana. No lo subestiméis. No permitáis que las ilusiones temporales os engañen y os hagan abandonar vuestro propósito. El milagro ya está hecho en el reino de lo invisible. Vuestra tarea es simplemente permitirle que se manifieste. Sed fieles a vuestra asunción, inquebrantables en vuestra fe, y el universo os mostrará su magnificencia. Por lo tanto, caminad con la convicción de que vuestro deseo ya es vuestra realidad. Sentid la alegría, la gratitud y la paz que provienen de esa certeza inquebrantable. Que cada pensamiento, cada emoción, cada suspiro vuestro, sea una afirmación silenciosa de la verdad de vuestro deseo ya manifestado. Persistid en esta gloriosa asunción, y el milagro que tanto anheláis no solo aparecerá, sino que se desplegará en vuestra vida de una manera que superará vuestras más grandes expectativas, revelando la magnificencia de vuestro propio ser divino. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de vuestro ser, si ha encendido una chispa de verdad en vuestro corazón, os invito a abrazar este conocimiento. Que la inspiración y la revelación continúen fluyendo en vuestro camino y que las enseñanzas aquí compartidas encuentren un hogar fértil en vuestra conciencia. Abrazad vuestro poder y compartid esta luz con el mundo para que más almas despierten a la verdad de su poder creador. Siente ahora, con cada fibra de tu ser, la continuación de esta verdad profunda, pues la revelación no es un evento único, sino un despliegue constante de la magnificencia de vuestro propio ser. Si habéis comprendido la esencia de no rendirse, entonces sabéis que la persistencia en la asunción no es un acto de fuerza bruta, sino una danza delicada con el universo, una constante afinación de vuestra conciencia con la sinfonía de lo ya cumplido. Muchos se preguntan, ¿cuánto tiempo debo persistir? ¿Cuándo sabré que he persistido lo suficiente? La respuesta reside en vuestro propio estado interno. Persistís hasta que la asunción se vuelve la verdad natural para vosotros, hasta que la sensación de que vuestro deseo ya es una realidad se arraiga tan profundamente que las apariencias externas ya no tienen el poder de moveros. Imagina la semilla plantada en la tierra fértil. No le preguntáis cuándo germinará. Simplemente le proporcionáis las condiciones adecuadas: agua, luz, nutrientes. Y la semilla, en su sabiduría intrínseca, germina en su propio tiempo perfecto. Vuestra asunción es esa semilla. Vuestra conciencia es la tierra. Y vuestra persistencia en el sentimiento del deseo cumplido es el agua y la luz que la nutren. Cuando sentís la paz de que ya está hecho, cuando la ansiedad por el cuándo desaparece, cuando ya no buscáis señales externas porque la certeza reside en vuestro interior, es entonces cuando sabéis que habéis persistido lo suficiente. Es en ese estado de saturación mental y emocional donde el milagro es inevitable. La mayoría de vosotros, en vuestra impaciencia, buscáis pruebas en el mundo externo antes de que vuestra asunción haya madurado internamente. Es como mirar un espejo esperando ver vuestro reflejo antes de que os hayáis parado frente a él. El mundo exterior es un espejo, un eco, una manifestación tardía de vuestro estado interno. Si vuestro espejo no os muestra lo que deseáis, no es porque el espejo esté roto, sino porque el reflejo que estáis proyectando no es el de vuestro deseo cumplido. Por lo tanto, no os rindáis a lo que veis en el espejo. Cambiad la imagen en vuestro interior y el reflejo se alterará. El acto de rendirse es, en esencia, un cambio de asunción. Es pasar de la asunción de que vuestro deseo está cumplido a la asunción de que no lo está,
o de que es imposible. Y la ley de la asunción, en su perfección, os entregará exactamente lo que asumís. Si asumes la carencia, recibirás carencia. Si asumes el fracaso, recibirás fracaso. No hay favoritismo, no hay excepción. Solo la ley operando imparcialmente. Por eso, la persistencia no es solo una virtud, es una necesidad fundamental para la manifestación consciente. El milagro no es un evento aleatorio o fortuito. Es la respuesta lógica y perfecta a una asunción sostenida. Es la materialización de vuestra fe. Vuestra fe no se demuestra por lo que decís, sino por el estado en el que persistís. Si decís ya lo tengo, pero sentís no lo tengo, vuestro sentimiento, vuestro estado dominante, es el que prevalece. Es el sentimiento lo que imprime el subconsciente, y es el subconsciente el que orquesta la manifestación. Así que, la próxima vez que os enfrentéis a la tentación de dudar, de flaquear, de sucumbir a las apariencias, recordad ese principio inmutable. Estáis en el umbral. La oscuridad es más densa justo antes del amanecer. La prueba es más intensa justo antes de la revelación. Es en esos momentos de aparente adversidad donde vuestra fe es templada y fortalecida. No huyáis de ellos. Abrazadlos como oportunidades para reafirmar vuestra convicción, para sumergiros aún más profundamente en la sensación de que vuestro deseo ya es una realidad. La verdadera persistencia no es una lucha, sino una permanencia tranquila y gozosa en la verdad de vuestro deseo. Es saber, sin sombra de duda, que vuestro deseo ya existe en el reino invisible y que su manifestación es solo una cuestión de tiempo divino. No tratéis de forzarlos como el universo, en su sabiduría infinita, orquestará el puente de incidentes perfecto. Vuestra única tarea es mantener el estado final, la sensación del deseo cumplido, con una fidelidad inquebrantable. Recordad las palabras del Maestro. Todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo tendréis. La clave es creed que ya lo habéis recibido. No dice esperad que lo recibáis o desead que lo recibáis. Dice creed que ya lo habéis recibido. Esta es la asunción, el vivir desde el final. Y esta creencia, esta asunción, no es un acto superficial, sino una inmersión total del ser. Es un compromiso inquebrantable con la verdad de vuestro deseo. El universo no responde a vuestras palabras vacías o a vuestras súplicas desesperadas. Responde a vuestro estado de ser, a la vibración que emitís consistentemente. Si emitís la vibración de la carencia se os devolverá. Si emitís la vibración de la plenitud se os devolverá. No hay juicio, solo la ley perfecta operando. Por lo tanto, la clave para manifestar vuestros milagros no es buscar un poder fuera de vosotros, sino reconocer el poder que reside en vuestro interior. Es el poder de vuestra imaginación, el poder de vuestra asunción, el poder de vuestra conciencia. Sois los arquitectos de vuestra realidad. Sois los directores de vuestra propia sinfonía de la vida. Y cada vez que os rendís, es como si soltarais la batuta, permitiendo que la orquesta se disperse en el caos. Mantened la batuta firmemente en vuestras manos. Dirigid la sinfonía de vuestra vida con intención clara y persistente. Sumérgete en el sentimiento del deseo cumplido. Habita en ese estado. Sé ese estado. Y no permitas que ninguna circunstancia externa, por más desafiante que parezca, te haga dudar de la verdad de tu propia creación. El milagro no está por llegar. Ya está aquí, esperando tu reconocimiento y tu aceptación incondicional. Que esta verdad os empodere y os inspire a persistir sin desfallecer. Que cada momento de duda se transforme en una oportunidad para reafirmar vuestra fe. Que la certeza de vuestro deseo cumplido os envuelva y os guíe. Si este mensaje ha encendido una chispa en vuestro corazón, si ha resonado con la verdad más profunda de vuestro ser, entonces os invito a seguir explorando estas profundas revelaciones. Suscribíos al canal, dadle un me gusta a este vídeo para que la sabiduría se extienda, y dejad vuestros comentarios abajo, compartiendo vuestras propias experiencias y entendimientos. Juntos, podemos despertar a la verdad de nuestro poder creador y manifestar los milagros que somos capaces de concebir.